Sí. Vamos a recibir al invitado del día de hoy. Es el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Pablo, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal, Checho? Un gusto, encantado de estar Gustazo. con todos ustedes. Un gusto. A ver, comienzo tienen las cosas. Todavía no hemos charlado desde las elecciones nacionales en segunda vuelta. ¿Por qué perdió la coalición? O, dicho de otro modo, la otra cara de la moneda, ¿por qué ganó Yamandu Orsi? Bueno, a ver, yo creo que desde hace 5 años, desde la segunda vuelta del 2019, hay un país dividido básicamente electoralmente en dos mitades. En la segunda vuelta ganó la coalición por un margen escaso, apretado. En la primera. En la segunda vuelta del 19, perdón, ok. del 2019. Luego, en el referéndum de la LUC ocurrió lo mismo. En la primera vuelta del 24 volvió a ocurrir lo mismo y esta vez hubo una diferencia para el otro lado. Pero en realidad estamos hablando de márgenes que siguen siendo muy mínimos. Yo creo que la moraleja, digamos, independientemente de las causas, que puede haber muchas y que son variadas, que después puedo ensayar alguna, es que el Uruguay está viviendo un periodo, como tuvo en su momento un bipartidismo de blancos y colorados, y luego un periodo de más de dos actores, con el Frente Amplio en crecimiento, en tercios. Bueno, hoy estamos en dos bloques, y está claro que por ahora esa es la conformación del sistema político y de la opinión ciudadana, y creo que es un mensaje que lo decía bien Delgado en el debate de segunda vuelta, es un mensaje para cualquiera de los dos que ganara. Es decir, acá hay un país dividido en dos mitades y es bueno que eso se interprete adecuadamente, lo cual no quiere decir que cada uno tiene su proyecto y que impulse el proyecto correspondiente. Claro. Ahora, con respecto a qué pasó, porque realmente hubo un cambio de votos importante de la primera a la segunda vuelta en 4 semanas, seguramente son muchos los factores. Yo, mirando para atrás, retrospectivamente, con el diario del lunes, uno dice, bueno, el Frente Amplio, particularmente Orsi, en la etapa final de esas 4 semanas, se dedicó a prometer muchas cosas que tenían destinatarios muy concretos. Revisando el debate, que uno decía, pero Orsi leía y le faltaba, pero decía cosas muy concretas. Le dijo, a los menores de 50 años le vamos a bajar la edad de jubilación a los 60. A los 150.000 jubilados por la mínima les dijo, nosotros le vamos a dar 2 aumentos por año y vamos a llegar al nivel del salario mínimo nacional durante este periodo de gobierno. Y por las dudas, a los empresarios les dijo, no va a haber más impuestos. Y lo dijo como 3 veces. Claro, cuando vos haces la cuenta, bueno, y a todos los que tengan un hijo que ingresa a primaria le vamos a dar 2.500 pesos. Bueno, así, digamos, se consiguen votos. ¿Entendés que fueron propuestas casi que populistas, según te escucho? Pero yo creo que sí, pero además, a ver, es muy sencillo, poner en una tabla la promesa de que no vas a aumentar impuestos y en la otra la sumatoria de gastos, y vamos a ver cómo hace para cumplir con la consigna de sabremos cumplir. Y eso lo vamos a controlar, obviamente, vamos a analizar cada una de esas promesas, pero yo creo que eso tuvo impacto, porque había ahí un montón de colectivos que estaban escuchando algo que les sonaba lindo. Ahora, y bueno, pero eso no agota todo, seguramente hubo otras cosas. Hay una sorpresa. El tema es que se preveía, lo decían las encuestadoras, un margen mucho más estrecho. Se preveía que quien ganara iba a ganar por 30.000, 35.000 votos. Y ganó por 95.000 votos. Yo creo que hay otro componente, que ese sí yo no me animo a interpretarlo así inmediatamente, pero que hay que estudiarlo, que es que la coalición pasa de la primera a la segunda vuelta a una pérdida de 60.000 votos, de los cuales casi todos, prácticamente todos, son en el interior, donde se suponía, y era lo que decían desde el Partido Nacional, que era donde se iba a crecer, y al revés, se perdieron casi todos los votos allí. Eso merece un análisis mucho más cuidadoso. Creo que lo otro que también hay que interpretar es que la enorme mayoría de los votantes de los partidos, llamémosle antisistema, votaron
visto hoy otra vez con el diario del lunes, cualquiera de Gardel, ¿no? Y lo explicas todo. Pero en ese momento nosotros teníamos incluso encuestas que decían que se iba a distribuir ese voto prácticamente en tercios, entre anulados, pro Orsi y pro Delgado. Bueno, los datos son que fue, y es lógico, visto hoy, que las personas que son antisistemas, si tienen que elegir entre gobierno u oposición, eligen oposición. Está claro. Porque son antisistemas. Te hago una más y después abro el panel. La autocrítica interna del Partido Independiente o del líder del Partido Independiente, que pretendía, vos lo decías en tu spot, de acá para arriba, y volver a la Cámara Alta, y no fue posible. Sí. A ver, crecimos un poco. Esa es la parte buena del vaso, pero mucho menos de lo que queríamos. O sea, crecimos en términos porcentuales mucho, pero no importa, porque en realidad en términos cuantitativos fueron unos 20.000 votos más que los que sacamos en el 2019, pero ni siquiera alcanzaron para mejorar la representación parlamentaria. Claro. Es decir, estuvimos cerca del segundo diputado, pero nos quedamos con un diputado. Y obviamente eso no es satisfactorio. Yo creo que hicimos una campaña que la verdad, analizándola con los compañeros con los que participamos, no podemos objetar en cuanto al contenido que planteamos, las ideas que planteamos, pero tuvimos un desempeño muy desigual en el territorio, que es un tema que tenemos que analizar. Nosotros en Montevideo sacamos un 3% de los votos, incluso salimos terceros dentro de la coalición, pero en el interior votamos muy poco. Y dentro de Montevideo hubo zonas y barrios de Montevideo donde el Partido Independiente llegó a estar entre el 8 y el 7%, y otros lugares donde estuvimos en torno del 1%. Entonces, ahí hay un problema de llegada ciudadana que no se arregla con redes sociales, ni tampoco con publicidad mediática, sino con un trabajo en territorio que es mucho más exigente para un partido que se ha caracterizado por no tener un aparato muy fuerte instalado a nivel del territorio, ¿no? Y si se quiere hasta más austero a la hora de invertir en publicidad. Sí, también, el tema de los recursos sin duda siempre es un límite. Yo ni lo menciono porque lo das por lo sentado. Tengo ya incorporado. Sí. Susi. A ver, Pablo, comentaba, subieron la votación, no alcanzó para 2 legisladores. En este caso, particularmente, tú quedaste afuera del Parlamento. ¿Desde dónde seguís en la construcción a partir del día después de la elección? ¿Y cómo ves ese futuro tuyo en la conducción del partido, pero fuera del Parlamento? A ver, primero, antes que nada, una cosa más que me parece que explicó también parte del resultado, es que se generó una imagen que no era real, pero que nos afectó, de competencia por quién iba a la segunda vuelta entre blancos y colorados. Y eso para terceros partidos dentro de la coalición, cuando vos estabas haciendo un discurso se polariza, se complica. Muy pro coalición y integrando la coalición, y había publicidad incluso que hablaba de empate y no sé qué, que no era real. De Andrés Ojeda, vamos a decirlo. Sí, claro. Eso a nosotros nos perjudicó, porque la gente en esa duda de a quién apoyaba en la primera vuelta, estaba en duda quién pasaba a la segunda vuelta, por lo menos en la imagen, no en la realidad. Pero bueno, eso fue también. Ahora, ¿dónde? A ver, yo voy a seguir haciendo política, hago política hace 40 y pico de años. Yo le decía a un colega de ustedes, periodista, en realidad en esos 40 y pico de años en cargos públicos he estado la minoría del tiempo, por lo tanto, nada, mientras el partido confíe y siga apoyando, estamos, y tendremos que ver desde dónde, es decir, desde el partido sin duda, desde la continuidad de un acuerdo de coalición también. Yo creo que ahora la coalición tiene 3 desafíos, pero hay uno que quizás se adelantó mucho en el tiempo, pero me parece que es para discutir mucho más adelante, que es si vamos con un lema o no vamos. En mayo. Eso es el posterior, el lema del 2029. El de mayo ya está Lo de mayo ya está prefigurado, porque no podés cambiar las reglas de juego.
Hay tres departamentos donde se va con el lema coalición republicana, pero hay otros departamentos donde, sin haber un lema coalición republicana, va a haber fórmulas de acuerdo para sumar en algunos de ellos, no en todos, y no en todos de la misma manera, en fin. Ahí la variedad, yo en eso creo que la derecha, el derecho a decidir lo tienen los representantes de cada uno en cada departamento, porque las realidades son muy distintas. Y simplemente decir que hay otro asunto que yo creo que es más inmediato, que es la posibilidad de instalar una coordinación política, que la coalición tenga un nivel de coordinación política, una mesa política. Cierta orgánica. Sí, no solo parlamentaria, porque la parlamentaria existió durante todo este periodo de gobierno. La bancada de la coalición funcionó muchísimas veces para sostener un gobierno, para votar el presupuesto, las rendiciones de cuentas, la ley de urgente consideración, la reforma de la seguridad social, para apoyar la reforma educativa. Se necesitaba coordinación, pero no había una mesa política. Pero eso es parte de una lógica parlamentaria que existe y que seguirá existiendo. Exacto. Ahora, la mesa política Yo creo que hay que dar ese paso. Obviamente cada partido tiene que resolverlo primero, porque es una suerte como de delegación de una parte del poder de decisión hacia un ámbito un poco más colectivo, pero hay una realidad, una coalición que viene funcionando y que, bueno, por supuesto, ahora empieza otro periodo, estamos en la oposición, cada uno tendrá sus propios perfiles, pero independientemente de eso hay un componente que, como decía hace un rato, el país de hace 5 años viene funcionando en base a 2 bloques, el frente de un lado y la coalición del otro. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Chaschetti, creo que en Sarandí, pero que si vamos hacia un modelo más bipartidista, no tiene sentido tener balotaje? Me parece que es una conclusión técnicamente equivocada, porque en realidad puede haber otros partidos. O sea, hoy hay 2 bloques, pero la lógica de la segunda vuelta implica que el que no gana con mayoría absoluta tiene que ir a una segunda vuelta. Y salvo en el 2004, cuando el Frente Amplio alcanzó ese objetivo, siempre hubo segunda vuelta desde la reforma del 96. Y yo creo que el sistema de 2 bloques no garantiza que uno de esos 2 bloques, aunque vayan con 2 lemas, solo con 2 lemas, obtenga mayoría absoluta. Me parece que no es una conclusión... digamos, o sea, que exista la segunda vuelta es parte, en todo caso, de una discusión. Podremos estar en contra o a favor del sistema. Yo, por ejemplo, una de las cosas que creo hace muchos años, pero sin éxito, que es que tendría que haber representación proporcional en las juntas departamentales, que me parece que es una cosa obvia. Y me parece que no tiene mucho sentido alargar el periodo electoral hasta mayo. Perfectamente se podría votar las elecciones departamentales y locales junto con la primera vuelta nacional con corte de boleta, es decir, que las personas pudieran votar cruzado, que era el objetivo de haber separado las elecciones en el tiempo, no era necesario. Esas cosas a mí me parece que sí que hay que corregir. Lo de la segunda vuelta, en términos generales no me parece necesario tocarlo, simplemente no se usará. Pero no hay por qué eliminarlo, ¿no? Pablo, te quería consultar, evidentemente si la coalición en el 2029 quiere recuperar el gobierno, lo han dicho los protagonistas, unirse cada vez más. ¿Te preocupa, hoy lo hablábamos en el inicio del programa, que cada uno de los sectores, y decíamos algo, el Partido Independiente, el resto tiene problemas y tiene divisiones, hasta de poder. De hecho, hasta el chisporroteo público. El Partido Colorado, Cabildo Abierto ni hablar, bueno, algún sector del Partido Nacional. A ver, no me preocupa, en el sentido de que es lógico que después de un resultado electoral negativo, incluso bastante inesperado para muchos, claro, ocurran ese tipo de cosas. Son tiempos que hay disputas, hay probablemente disputas de liderazgo, hay evaluaciones que no tienen por qué ser las mismas entre todos, pero eso me parece a mí no afecta la continuidad de un programa de gobierno que además había, ¿no? O sea, nosotros firmamos un programa de gobierno el 4 de noviembre entre todos los partidos de la coalición, que es un poco, yo creo que es la hoja de ruta para, de alguna manera, ejercer un rol de control desde la oposición y de impulso de iniciativas y de propuestas. Parece que
nada, es lo lógico, estamos a muy pocos días Sí. del resultado y esas cosas pasan. Nosotros tuvimos el sábado una reunión de Junta Federal con representantes de todo el país, había unas 70 personas, compañeros de todo el interior y de Montevideo, Canelones, y hubo una reflexión muy buena, muy profunda, muy seria. Nosotros no hemos tenido problemas de conflicto, pero en otras ocasiones hemos tenido, o sea, claro, que esas cosas, la alegría va por los barrios. Muy bien. Considerando que el Partido Independiente se considera de centro-izquierda, ¿no? Tú lo has dicho en más de una oportunidad que entendés que el PI es de centro-izquierda. Si Yamandú Orsi, de hecho fue uno de los temas de campaña, ¿no? Si se invitaría a alguien de la vereda de enfrente a integrar el gabinete. Si Orsi te llamara y te dijera, Pablo, nos parece que sos un hombre valioso, que vales la pena, que podés aportar, ¿integrarías un gabinete del Frente Amplio? A ver, lo digo con total franqueza, eso no está planteado, no está en la agenda. O sea, es una hipótesis totalmente teórica. Tenemos, como se conoce por la campaña electoral, diferencias sobre qué es lo que hay que hacer con el país. Y eso siempre está primero. Por supuesto que sí. Si de parte de quien ganó la elección hay intención de dialogar, sin duda, absolutamente. Yo en la noche del 24 de noviembre le mandé un mensaje a Orsi, lo felicité, le deseé suerte y obviamente el diálogo está abierto siempre. La participación implica otras cosas y obviamente me parece que es un tema que no ha ingresado en la agenda por decisión propia del Frente Amplio, de que va a avanzar, y es lógico, porque es una mitad, y va a gobernar de acuerdo a personas que están en línea con ese programa. Y a veces tampoco hasta ahí han tenido algunas, vamos a ver cómo siguen, pero bueno, pero independientemente de eso, digo, la verdad, no lo tenemos en agenda para nada. ¿Y qué te preocupa de lo que has escuchado de Yamandú Orsi, de las propuestas que ha dicho que va a hacer? Algunas de ellas las enumeró en el debate, después en otras entrevistas, y algo ha hablado desde que es presidente electo. ¿Hay algo en particular que te preocupe? Sí, a ver, me preocupa las contradicciones. O sea, lo primero que dije hace un rato, ¿no? Lo de los 60 o 65 años para jubilarse, sí, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, primero, que se diga que no van a aumentar impuestos y al mismo tiempo aumenten el gasto de manera muy significativa, enorme, porque además volver al esquema pre-reforma jubilatoria implica asumir que el déficit de la seguridad social se dispara de manera radical. Me parece que eso es un problema, evidentemente. No se puede cumplir si no se aumentan los impuestos. Pero entonces, en realidad, algo no va a cumplir. En realidad, a los pocos días de la elección, O'Donnell ya dijo que había que subir impuestos. También, o sea que contradijo lo que se había dicho antes en la campaña. Sí, pero Orsi volvió a decir que no iba a aumentar impuestos. Y también O'Donnell dijo que iba a mantener la edad en 65 años y Orsi le dijo vamos a hacer lo posible para bajarla a 60. O sea, hay cosas gordas ahí que la verdad no es mi manera de hacer política. O sea, decirle a la gente lo que quiere escuchar y después ver cómo arreglás. Es más, yo creo que, porque lo conozco a O'Donnell hace muchos años, es un tipo de muy buen nivel técnico, absolutamente, y su pensamiento es mucho más cercano a la coalición que al frente. Esa es la realidad. Pero, a ver, alguien el otro día me dijo que se había tomado el trabajo de leer el programa del Frente Amplio y el libro que O'Donnell publicó el año pasado. Terminé recién de leer el libro. Y eran diferencias enormes. Y cuando lee el programa de la coalición, las diferencias son mucho menos. Pero es así, porque, repito, lo conozco hace años y O'Donnell tiene un pensamiento que no cierra bien con este Frente Amplio, donde además el sector moderado tiene muy poco peso. Pero bueno, el tiempo dirá. O sea, lo que hay hoy es claramente señales contradictorias y bueno, veremos qué pasa. ¿Cómo va a ser tu diálogo con Gerardo Sotelo, que va a ser el diputado del Partido Independiente? No, buenísimo. Con Gerardo... Digo, en cuanto a cuál va a ser la agenda legislativa, qué temas se van a priorizar. Bueno, todavía no hemos avanzado demasiado en las iniciativas, pero obviamente esto es un tema que se define a nivel partidario, con un diálogo
muy fluido. Con Gerardo nos conocemos desde el liceo. Ah, mira vos. Coincidimos en los Vascos un año y pico, y después la vida nos fue juntando en distintas circunstancias, pastoral juvenil de la Iglesia Católica. Después coincidió que nosotros construimos nuestra casa al lado de la casa de los abuelos de Gerardo. Ajá. Y por lo tanto mis hijos y los hijos de Gerardo son muy amigos desde toda la vida. Mirá vos. O sea que nada, tenemos un vínculo muy bueno, y yo creo que vamos a tener un diputado que, igual que Iván Posada, no va a pasar desapercibido, que va a tener una voz fuerte y que nosotros vamos a acompañar y apoyar, y vamos a dialogar y a definir de manera conjunta qué es lo que hay que hacer. En un momento difícil, ¿no? Porque la coalición no tiene mayoría en diputados, nosotros con un diputado no definimos la balanza para un lado o para el otro, pero podemos generar iniciativas interesantes, sí, sin duda. El sábado, ¿Comensoro, de Curnex o Bairo? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena Son las pregunta. elecciones nacionales. Sí, está claro, y soy socio. así Sí, que- no, por eso te lo consulto. Sí, De Curnex viste que dijo que trae a JR. sí. No le convence. No me Ya sé, convenció, dijera no me Pettinati, convenció. ya sé a quién no va a votar. El impacto, bueno, me impactó. Sí. Bueno, la verdad que sí. Con todo el respeto por JR, No, yo no, tengo va a ser un gran campeonato. respeto por Si JR. llega a pero- pasar, va a ser un campeonato divertido. ¿Quién te gusta de técnico, Baba? No sé, Ah. la verdad que no me animo a decir. Bien. Yo creo que ha habido muy buenos técnicos, y me parece que no ha habido mucho cuidado en el manejo de ese tema en Sí. estas elecciones. La campaña electoral lleva a que a veces se digan Sí. cosas demasiado Inconvenientes. rápidas e Igual inconvenientes. tienen para festejar el vicecampeonato de la Copa Uruguay, salirse, o sea, no es poca cosa. Ya, como- No babosees, no seas malo, no lo babosees. No, Como yo están- también soy de pizarreando, Peñarol, están pero no me gusta la disfrutando, pizarreada. La alegría va por los barrios. Pero claro, hace un claro. año estaban Hace un año estaban muertos. Nosotros los estamos- pueblos Por están favor. muertos. Bueno, muertos. pero ahora estamos allá arriba. Sí. Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, gracias por esta Bueno, charla, no, un Buscadores. gusto.